El arte es eso que sabe más de mí que yo. La obviedad de que el arte sea una bioexpresión significa que sin el arte habría cosas que no podríamos decir, habría cosas que quedarían silenciadas. Todas esas elecciones y variantes de los materiales de la creación artística no son un azar, sino que están profundamente marcadas por el inconsciente. Se juegan las fantasías, donde se juega algo de lo pulsional. Las creaciones parecen ser un modo de tramitación de esas fantasías. Entonces, un narrador, cuando escribe, no escribe para describir, sino para averiguar algo que a priori intuye, pero desconoce. Creamos porque a veces convivir no alcanza. Freud en un momento dice, esto no funciona sin creaciones auxiliares. Y cuando habla de esto, no hace referencia ni más ni menos que a la realidad. Bueno, qué lujo estar acá en este espacio. Primero por la dimensión del encuentro, la cuestión de los cuerpos hoy y el encuentro entre cuerpos es algo que está puesto bastante en disputa. En esa travesía hasta llegar acá, había algo que me incomodaba acerca del tema que había elegido, no porque el tema no me parezca interesante y no me convoque en lo clínico y como sujeto producto de esta época, sino porque de alguna forma sentía que tenía que hablar de otra cosa. Finalmente, el tema que elegí para hoy va en relación al arte, al acto creativo. Creo que la pregunta sobre el arte es una pregunta que sostiene su importancia y su validez en el sostén mismo de la pregunta. Creo que hay preguntas que tienen su valor justamente en la posibilidad de sostenerlas para poder seguir haciéndonos nuevas preguntas y abrir nuevos escenarios más que en la posibilidad de cerrar. Como sucede en análisis, muchas veces los pacientes llegan, ¿no?, queriendo cerrar con algo con urgencia y tal vez nos encontramos que aquello ya estaba cerrado y que hay que abrirlo un poco para seguir transitándolo. Y digo esto de sostenerla porque es una pregunta que a mí me sostiene mucho antes de ejercer el psicoanálisis, que me dedico como dedicatoria también al arte. Soy músico desde mucho antes, en mi adolescencia, pubertad, mi juventud. Ahora también incluso sostengo mis proyectos musicales desde ese lugar, siempre cerca. Si no está eso, no me funciona nada más. Así que eventualmente me parece que la pregunta sobre el arte es también la que me trajo hasta acá. Y me parecía pertinente que si siempre supuse que lo que me iba a traer acá era la música, efectivamente me trae el psicoanálisis, el encuentro, la palabra, un poco el deseo que fue llevando y tejiendo en los subterfugios de todo lo que podemos declarar. Creo que es algo que tiene que ver con esto. Podemos empezar preguntándonos qué es el arte. Hay que agarrar la unidad mínima. El arte es una vía de expresión. Que el arte sea una vía de expresión significa que sin el arte habría cosas que no podríamos expresar. El corolario de que el arte sea una vía de expresión, la obviedad de que el arte sea una vía de expresión significa que sin el arte habría cosas que no podríamos decir, habría cosas que quedarían silenciadas. Y el psicoanálisis bien sabe que aquello que no se expresa, efectivamente, por un lado, encuentra sin ningún problema expresarse por el otro. Y por lo general, en ese recorrido, lo que sucede en el medio es algo del orden de la represión, ¿no? Y el retorno de lo reprimido, como dice Freud, lo propio de la pulsión no es el objeto sobre el cual recae o sobre el cual se puede satisfacer una pulsión, sino más bien el hecho de que la pulsión siempre se satisface. Esa es la característica más crítica acerca de la pulsión. Y lo que no se puede por un lado, sale por el otro, ¿no? Bien sabemos que eso significa que, para tangibilizar un poco el discurso, ¿cuántos de acá somos psicoanalistas? A ver, levanten la mano. Un montón, buenísimo. Para suavizar un poco el discurso igual, que se exprese por otro lado, no significa que eso desaparece sin su eventual retorno por el retorno de lo reprimido en síntomas, formaciones del inconsciente, ¿no? Y por supuesto, aquello que queda debajo de la alfombra en este discurso no es ni en la alfombra del vecino, ni en la alfombra de tu abuela, ni en la alfombra de Fra Vega, en ningún lado, es la alfombra de tu casa, en la cual todo el tiempo volvemos a caer y tropezar. Y tropezar es molesto, aburre y duele.
Me parece que una forma interesante de tratar este tema también es siguiéndole un poco el rastro a las creaciones y para eso acudir a los artistas. Lacan dice, en un homenaje que hace a Marguerite Duras, excelente escritora y cineasta francesa, dice que los artistas nos llevan a nosotros, los psicoanalistas, la delantera y que es de ellos de quienes debemos aprender. ¿En qué es eso que nos lleva en la delantera? En saber hacer con su cosa. Hace un par de días, ya con la cabeza, por así decirlo, puesta en esta charla, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Marilina Bertoldi, algunos la conocerán, una artista música que admiro un montón de esta época, y en un recorte de esa entrevista dice: a veces siento que mi música sabe más de mí que yo misma. El arte es eso que sabe más de mí que yo. Es una puntualización clínica bárbara. Que el arte sepa más de mí que yo misma sugiere ya la división del sujeto. Es lo mismo que decir el yo no es amo en su propia casa, de Freud. El yo es huésped en su recinto. Es lo mismo que decir contengo multitudes, de Walt Whitman. Hay que escuchar a esos otros que habitan en nosotros, de Cortázar. Es el eso habla de Lacan cuando intenta definir al inconsciente, ¿no? Es el saber no sabido que dice Lacan cuando habla del inconsciente. Me parece que ahí ya se empieza a caer de maduro un poco la cuestión del valor clínico del acto creativo, que es la cuestión de poder expresar cosas que por otro lado no podrían ser expresadas. Y el valor que podría llegar a tener eso en pos del alivio del padecimiento del eventual retorno de lo sintomático, ¿no? Voy a ir planteando ciertas preguntas para dejar abiertas, porque me interesa la dimensión de poder seguir abriéndolo, ¿no? Creo que una enseñanza no se trata acerca de un trasvasamiento de información, sino más bien de la producción de ciertas condiciones para producir un estado de sensibilidad que nos permita, en el mejor de los casos, seguir pensando o pensar cosas que antes no habíamos pensado. Entonces, lo planteo en formas de pregunta. ¿De dónde saca el artista sus materiales? ¿No? ¿Por qué crea una cosa y no otra? ¿Por qué escribe una cosa y no escribe sobre otra? ¿Por qué se escribe lo que se escribe? ¿Por qué los personajes tienen determinadas características? ¿Por qué dialogan entre sí de tal forma y no de otra? ¿Por qué el tono? ¿Por qué la cadencia? Es decir, todas esas elecciones y variantes de los materiales de la creación artística no son un azar, sino que están profundamente marcadas por el inconsciente. Es ahí donde se juega lo inconsciente, donde se juegan las fantasías, donde se juega algo de lo pulsional. En ese sentido, en este vínculo con la fantasía, en este vínculo con la pulsión, la fantasía no solo parece ser el motor que origina las creaciones, sino que además las creaciones parecen ser un modo de tramitación de esas fantasías, ¿no? Es una doble vertiente, podemos decir que es una ganancia de doble vertiente en la que la creación puede ser esa forma de tramitación sublimada de las pulsiones que en efecto permite tratar la angustia y el malestar proveniente de ellas, ¿no? Si la realidad no nos permite satisfacer todas esas fuerzas pulsionales y todo lo que empuja de nosotros, dado el malestar en la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellas? O bien podrían esas fuerzas pulsionales derivar en la formación de síntomas, si van a la represión, o bien parte de ellas haría que esas fantasías vayan y encuentren un soporte en la vía de la creación artística por medio de la sublimación. El esquema exagerado sería algo que dice Freud en El creador literario del fantaseo, que dice la segregación con respecto del pensamiento, con respecto a la fantasía, destina a uno a ser un poeta o un neurótico, ¿no? Ahí Freud rompe la puerta con toda en una época en donde hay que romper. Hoy podemos cuestionar la exageración, pero para la época, digamos, es la rompiente que había que generar. Es un esquema exagerado. Es decir, aunque la sublimación no presta alivio o soporte suficiente, sin embargo, los artistas efectivamente también son sintomáticos, pero alivio produce. Bueno, hay un pasaje del creador literario y el fantaseo en el cual Freud dice que un escritor cuando escribe lo que hace es escindir su yo en yoes parciales
y mediante esta personificación de estos yoes parciales, mediante esta fragmentación del yo, mediante esta fracturización del yo, lo que logra es un alejamiento de sí mismo que permite explorarse, ¿no? Como si bajo un pacto más implícito o explícito pudiese entrar en un lugar en donde las dimensiones de la ley y el deseo se trastocan y se pueda, como los niños juegan, crear, ¿no? Un niño que no juega es algo a tener en cuenta. Un adulto que no crea también es algo a tener en cuenta. En este sentido, podemos pensar que las creaciones, en efecto, si se las lee así bajo transferencia, podrían ser una creación producto de la neurosis, ¿sí? Luego, bajo transferencia también, si se produce una lectura sobre eso, incluso, esto tal vez lo retomo un poco más adelante para no seguir ahondando tanto en esto, incluso el sujeto puede ser el efecto de la creación. Entonces, un narrador, cuando escribe, no escribe para describir, sino para averiguar algo que a priori intuye, pero desconoce. Es una relación total con la posición de analizante en un análisis. Con respecto a esto quiero hacer una distinción también, que sobre el arte se puede hablar un montón y hay muchas formas de hablar sobre esto, por eso hago una distinción entre la dimensión estética del arte y la dimensión ética del arte. La dimensión estética, digo, cualquier disciplina puede ser depurada hasta el hartazgo y se puede saber más sobre escuelas y refinar las técnicas y por supuesto eso tendría consecuencias sobre las posibilidades que nos permite hacer ese arte, ¿no? Digo, no voy a hablar desde un lugar elitista o clasista o desde lo mercantil o desde el lugar ese del arte, que es otra conversación, sino más bien desde el lugar ético de la creación, que tiene que ver con el valor subjetivo, que tiene que ver con la ética del deseo, de lo que allí se pone en juego, de lo que el autor, de lo que el creador pone de sí en este ejercicio que es a la vez masoquista e iluminador, porque a su vez se necesita mucha valentía para introducir algo de la dimensión creativa dentro de análisis, como dice Anne de Furmantel. Libro que recomiendo, El elogio del riesgo, buenísimo. Después me cuentan. Bien. Otra pregunta que se puede abrir, ¿por qué creamos? Para esto voy a agarrar a dos referentes, a dos maestros, al primerísimo Freud y a un Freud intermedio de 1930, Malestar en la cultura, y al ultimísimo García, Charly García. Bueno, en realidad no el ultimísimo porque sacó un tema con Sting hace un par de días que todavía no escuché, así que casi el último García. El García de la lógica del escorpión, que hacía al pasar, como se dicen las cosas importantes, si uno las toma o las deja. Tenía una anécdota buenísima. Tenía un profesor en Lickdeva cuando estaba haciendo la maestría que decía: el inconsciente es como un pelado que pasa por al lado tuyo a toda velocidad y solo lo puedes agarrar por el único pelo y si se te escapa, se te escapa, ¿no? Las cosas importantes pasan así. Y así al pasar, García dice: a veces convivir no alcanza. A veces convivir no alcanza. Creamos porque a veces convivir no alcanza. Freud en un momento dice: esto no funciona sin creaciones auxiliares. Y cuando habla de esto, no hace referencia ni más ni menos que a la realidad. La realidad no funciona sin construcciones auxiliares. El arte, en este sentido, en efecto funcione también para que funcione todo lo demás. A veces convivir no alcanza, también lleva a la referencia del malestar en la cultura, en donde Freud, 1930, dice lo siguiente: el precio pagado por el progreso de la cultura reside en el menoscabo del sentimiento de felicidad en pos del aumento del sentimiento de culpa o de la mala conciencia agobiante. ¿No? Es que la sociedad o la introducción al lenguaje o la introducción de nosotros en la introducción del lenguaje y la introducción del lenguaje en nosotros implementó un ideal o ciertos ideales de moralidad que exige su cumplimiento y que a su vez no cuenta con los recursos suficientes como para indemnizar al sujeto por esas renuncias pulsionales que se le son impuestas. Es decir,
A veces convivir no alcanza, a veces el soporte de la realidad, a veces la realidad no hace de soporte suficiente para poder asir y para que podamos encauzar aquello que empuja de nuestras fuerzas pulsionales, de nuestras pasiones, de nuestra vida y de nuestra realidad psíquica. Entonces, creamos. Sobre esto quiero dejar entonces abiertas dos preguntas para poder seguir un paso más, que son, por un lado, si la pulsión puede caer bajo la represión, ¿no? Son interrogantes. Si la pulsión puede caer bajo la represión, formando así un síntoma neurótico, ¿no? O bien puede no tanto caer en la represión, o más bien caer parcialmente en la represión y parcialmente no, o puede lograr una satisfacción perversa o en el mejor de los casos sublimada, ¿no? Entonces, ¿cómo no leer a la creación como una posibilidad de hacer algo distinto en pos del alivio del padecimiento? ¿No? Digo, si en lugar de reprimir y sintomatizar, se crea, ¿no? 4 destinos de la pulsión: la represión, la vuelta hacia la propia persona, la transformación en lo contrario y la sublimación. El material es un material compartido. Aunque de todos modos se sufre, por supuesto, no es lo mismo sufrir con palabras que sufrir con otra cosa. Por ejemplo, con el cuerpo, ¿no? Podemos pensar al voleo un ejemplo de Tarantino, con toda esa película sangrienta y con todo lo que ahí está exacerbado y lo que hay del exceso en ese punto. ¿Qué pasa si alguien así no encuentra una vía sublimatoria para hacer con todo eso? El ejemplo de otra escritora argentina que me gusta, que se llama Dolores Hill, en su ópera prima, Parte de la felicidad, escribe un texto en tono de autoficción, en el cual, bueno, recorre una muerte traumática de su hermana cuando tenía 3 años. Este texto lo escribe a los 40 y se traza todo el arco que va desde el trauma hasta la elaboración del duelo, en un proceso también acompañado por su analista, y en esta escritura se sugiere todo el tiempo que funciona como herramienta para la elaboración del duelo. En cierto pasaje, incluso, que habla con su analista, dice: si no escribo esto, me voy a morir. Es el caso de la escritora francesa Marie-Pierre Lafontaine, por poner algunos ejemplos, ¿no? Tiene un texto también eh, eh, autoficcional en el cual narra la violencia que sufrió en la infancia por parte de los hombres, específicamente de su padre, muchísima violencia y abuso. Y en cierto pasaje, dice el texto, no cosa menor, se llama Armas para la rabia. En cierto momento del texto dice: frente a esto que empuja dentro mío y frente a esta ira incontenible, yo tenía 2 opciones: ir a mi casa familiar y prenderla toda a fuego, incluso con todos dentro, o escribir sobre esta disyuntiva entre ir a mi casa familiar y prenderla a fuego con todos dentro, o la posibilidad de escribir sobre esto. Es la posibilidad de hacer otra cosa con eso. ¿Sí? Y hoy estamos acá. Bien. Hasta acá con esta parte quiero avanzar un poco para traer una idea más un poco orientado desde lo lacaniano, y después quiero traer un poco un caso que un poco condensa y pone luz sobre todo esto, que lo interesante del caso es que hubieron movimientos propiciados también por el analista, en ese caso encarnado por mí, pero que también era algo que ya estaba sucediendo, solo que tenía que ser bajo transferencia puntualizado. Eso es algo interesante que ahora vamos a ver. Para Lacan, lo determinante de toda función sublimatoria es el vacío de la cosa, ¿no? Que lo que sucede en una creación artística es que la cosa queda representada. Hay un bordeamiento sobre la cosa que queda representada y sube a la escena de la vida. Qué importante, ¿no? La cosa es eso con lo que vienen nuestros pacientes, ¿no? Aquello que continuamente nos hace sufrir, aquello que funciona como núcleo organizador del psiquismo, es el siempre me pasa lo mismo, ¿no? En fin, la cosa para otro momento.
Lacan dice, la palabra mata la cosa, ¿no? Esta frase es de una potencia tremenda, porque no es aquello que se representa a sí mismo, sino que aquello que mediante un bordeamiento simbólico se imaginariza para producir en el centro un vacío que antes de eso no estaba. O sea, desde la sublimación, no es que mediante la sublimación y la creación se llega a la verdad de eso, sino que se realiza una travesía simbólica que habilita las condiciones de producción, ¿no? Un borde que imaginariza algo y que hace un recorte simbólico para que en el centro emerja un vacío. Vacío total. Generando un borde, construyendo un borde para imaginarizar eso. Ejemplo, tengo un vaso del cual puedo tomar, ¿no? Y ya me puedo relacionar de otra forma con ese vacío porque se produce antes donde allí estaba la perspectiva de ser producido, pero no como tal. Quiero decir, mientras que la neurosis es eso que empuja siempre por producir sentido y por encontrar un sentido y encontrar un sentido, y si no por inventarlo y lo busca y lo busca y lo busca, para que el yo coincida con el mí mismo bertoldinesco, ¿no? Podemos decir en este punto, qué alivio producir vacío. Qué alivio producir vacío, un vacío que se vuelva también habitable. Hay una referencia, bueno, un poema en realidad, de Lao Tse en el Tao Te Ching, que me parece que lo expresa de una forma fantástica, y dice, unimos los radios de una rueda, pero es el agujero central lo que permite que el carro se mueva. Torneamos la arcilla para hacer una vasija, pero es el vacío interno lo que contiene aquello que vertemos en ella. Hincamos estacas para construir una cabaña, pero es el espacio interno aquello que lo hace habitable. Trabajamos con el ser, pero es el no ser lo que usamos, ¿no? Podemos pensar que más que expresar un sentido, la cuestión del acto creativo es el de producirlo. Ese es un punto fundamental. Y este recorte lo dice de una forma muy, muy puntual, es contornear el vacío, la cosa, lo real, lo insignificantizable, producir el vacío como tal para que ese vacío se nos vuelva operativo. Ahora podemos hacer algo con eso. Ahora que construimos bordes, tenemos un vaso del que podemos tomar. Ahora que pusimos paredes, tenemos una casa que habitar. Ahora que escribo esto, me siento más refugiado. Por eso para Lacan todo arte se organiza alrededor de un vacío. Bueno, les quiero traer un caso y si después tenemos más tiempo voy con algo más y si no, vamos dándole un poco un cierre con esto, no sé cómo estamos. Quedan 15, bueno, capaz que llegamos a algo más. Bueno, voy a usar este caso para articular las nociones un poco de duelo, sublimación, creación, o más que para articular, para ver ahí cómo ya estaban articulados, pero que necesitaban esa efectivización, esa producción bajo transferencia, ¿no? Bien. Este es un paciente que llevaba años con su primer novia hasta que se separan después de 2 años de relación a distancia. Él vive en Europa y ella en un país de Sudamérica, que es el país donde se conocieron y donde vivieron juntos. Y él consigue una oportunidad para trabajar en Europa y, bueno, para conseguir un nuevo trabajo, un nuevo estudio. Entonces se va en pos del progreso, ¿no? Esta idea del progreso también es interesante, ¿no? Cómo hoy en día, también producto del discurso capitalista y propio de esta época, parece que avanzamos siempre hacia adelante, hacia el progreso, para tener una mejor formación, un mejor trabajo, una mejor casa, una mejor novia, un mejor novio, una mejor todo, un mejor iPhone. Y a veces no reparamos en por qué vamos hacia ese progreso y qué queda ahí, ¿no? El psicoanálisis es una invitación, en ese sentido, como discurso de resistencia, no al progreso, sino más bien al regreso, para ver qué quedó ahí, para ver qué pasó, para ver qué no pasó, ¿no? A veces dejamos barrios, trabajos, y tal vez uno nunca se pregunta por qué. Una buena pregunta, por ejemplo, para mudar, ¿qué de vos quedó ahí? ¿Qué sigue insistiendo de eso? ¿Qué no se perdió? ¿Qué se perdió?
porque no es una obviedad aquello que perdemos, es una construcción. Bien, no para volver a pasar, ¿no? Me quedé con esto. No es un regreso para quedarnos detenidos, sino un regreso para volver a pasar y ver qué pasó, qué no pasó, y para ver también cómo continuar a partir de ahí. Durante esos vuelvo al caso. Durante esos años de relación a distancia, había una cuestión muy particular en el vínculo, que era que a causa de la diferencia horaria, alguno de los dos tenía que ceder sus horas de sueño para poder seguir hablando. En este caso, él, cuando era más o menos para él las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y ella estaba en sus actividades diurnas, él se despertaba o por momentos se quedaba incluso esperando hasta esa hora, y en ese momento era el momento que se comunicaban, ¿no? Eventualmente se separan, lo cierto es más por decisión de ella que de él, por lo cual él queda prácticamente supeditado a los límites del otro, en este caso encarnado por su exnovia, ¿no? Y ahí comienza la peripecia del duelo. Ahí es el momento en donde él consulta frente a la sospecha, bastante consciente, de que ahora lo que le tocaba era hacer un duelo. El asunto es que cuando este paciente llega, tiene una presentación desorganizada, incluso en las primeras sesiones, este paciente empezó a experimentar síntomas como consumos problemáticos de alcohol, llegaba a perderse hasta en ciertos lugares de la ciudad, llegaba a perder ciertos objetos suyos, ¿no? Sus pertenencias, el teléfono, la billetera. Había una desorientación, ¿no? Una desorganización. Y también dentro de sus síntomas comenzó a experimentar insomnio de forma muy regular, ¿no? Yéndose a dormir incluso tal vez a las 8 de la mañana, despertándose a las 10 de la noche. En fin, nos empezamos a encontrar una vez por semana, vía Zoom, y dentro de otras cosas, para no extenderme tanto, es un caso con muchas cosas, pero para ir puntualmente a este recorte, empezó a experimentar como esta sensación de que su deseo, su fantasía, sus proyecciones habían quedado interrumpidas y seguían fijadas en ese otro tiempo construido por su ex, que era un tiempo que en teoría no existía más, al menos en la realidad material, ¿no? No duerme, no sale con otras mujeres, se la pasa de fiesta, consumiendo, como él dice, hasta olvidar. Aunque no se pregunta hasta olvidar qué, ¿no? Primer movimiento de análisis. ¿Hasta olvidar qué? Es canción de la sesión. No, aunque no fue su decisión, no tuvo más opciones que asumir ese límite y ir resignándose poco a poco a la idea de estar con ella. Aún así, había algo de él que seguía en ese punto. Aún sin saberlo, ¿no? Todo esto aún sin saberlo. De alguna forma de saber no sabido. Y empezó a surgir en él una idea que se volvió muy recurrente acerca de que está viviendo una doble vida, ¿no? Él estaba inmerso en su vida anterior y en su vida de ahora, y en ese tiempo como que no estaba en ninguna. Ese lugar de nombramiento, de estar en una doble vida, fue importantísimo para poder ubicar ciertas coordenadas donde estaba. Podemos decir que fue como un segundo movimiento. Yo en ese momento justo estaba leyendo a un escritor uruguayo que se llama Mario Lebrero, no sé si lo conocen, tiene una novela que se llama La novela luminosa, fantástica, y como dice Lacan, un analista cuando interviene no piensa, sino que actúa. Traté de hacer caso a eso que estaba entre los dos, y casi sin pensarlo, de hecho lo tenía también en la mesa donde atiendo, saqué el libro y le leí una página de ese libro, lo cual fue algo importante también. Se las voy a traer. Esto es para ver también cómo la introducción de algo del orden de lo artístico aparece, ¿no? Poco a poco me fui resignando y a nivel consciente dejé la esperanza de que la relación de pareja volviera a ser completa. Pero según empecé a calcular en estos días, a nivel menos consciente sigo conservando la esperanza, que no debe llamarse esperanza, sino ilusión, y lo que hago con mis adicciones y mis trasnochadas es esperarla.
esperar que vuelva a mí con todo su ser y con su antiguo amor apasionado. ¿Cómo, por otra parte, convencer a esta ilusión que es estéril, si nos vemos casi a diario y siempre me trata con inmenso cariño? Sin embargo, solo a partir del aniquilamiento de esta ilusión absurda podría yo comenzar a ganarle terreno a la locura. Tercer movimiento, se quedó en blanco, división subjetiva total. Se produjo un efecto en el cual parecieron lágrimas, ¿no? Hubo algo ahí que lo conmovió. A partir de ahí, comenzó a traer escritos, a mansalva, a partir de ese momento. De hecho, mentira, no es a partir de ese momento, ya lo había hecho en alguna oportunidad y como analista no le di el lugar porque no me había parecido que tenía valor. Y él empezó a traer cuando yo también, o cuando yo encarnando al analista de él en ese sentido, lo empecé a habilitar y se empezó ahí a poner en juego toda esa dimensión de la escritura que traía un valor gigante. Algunas sesiones después, mi paciente va a decir, creo que fueron 2 sesiones después, mi paciente va a decir, ya entendí, tengo una doble vida y no estoy viviendo ninguna. Llegó la hora de perder. No es otra cosa de lo que venía diciendo, ¿no? Pero efectivamente ahí se produjo eso. Efectivamente ahí lo escuchó, porque eso fue escuchado, ¿no? Cuando un paciente trae síntomas, que es lo que casi siempre sucede, trabajamos con eso. Cuando un paciente trae lapsus, trabajamos con eso, trabajamos con los fallidos, trabajamos con los chistes, trabajamos con los materiales que nos traen. Si nos traen una creación, trabajamos con eso. Si nos traen un poema, un escrito, una canción, con eso trabajamos. Es trabajo ahí también producir sobre eso una lectura que lo eleve, a mi entender, al estatuto de una formación del inconsciente. Bueno, siguió. Después, de nuevo, adiós, amor mío, me urge dormir, trae en otra sesión. ¿No? El insomnio me persigue, las ganas de vos también. ¿Se entiende? El inconsciente siempre dice lo mismo. Es eso que busca, que no cesa de no poder inscribirse, ¿no? Pero que a veces se escribe de forma discontinua, fragmentaria, de alguna forma, ¿no? Creo que la frase que cerciora el valor clínico de este caso es el de llegó la hora de perder. Porque la pérdida, y esta es una dimensión que me interesa, que es la dimensión del duelo como acto creativo, la pérdida no es información. La pérdida hay que hacerla, ¿no? Perder es un verbo en acto. Perder es un acto. La pérdida no es algo que se suelta o se deja caer, ¿no? El duelo es justamente producir la pérdida para adueñarse de ella y después, si se quiere decir, ir soltándola o ir produciendo esa pérdida, ¿no? La pérdida cae en la elaboración del duelo casi como producto de ese acto, como un desecho, ¿no? Tal vez cae después de mucho tiempo. Hay una frase de Clarice Lispector que dice, voy a crear lo que me sucedió. Sobre esto también para pensar, ¿no? Freud dice que el duelo es la reacción frente a la pérdida, para que la pérdida no devenga traumática. Pregunto, tal vez, si la relación no se puede leer de una forma inversa, y no es que el duelo es la reacción frente a la pérdida, sino que la pérdida es la consecuencia o el efecto del atravesamiento de un duelo, que el duelo puede ser la reacción frente a una ausencia, o frente a una discontinuidad, o frente a una desaparición, y para que aquella no devenga traumática, la travesía del duelo sirve para producir esa pérdida, ¿no? Como acto creativo. Eso es gran parte de lo que sucede en un análisis. Yo creo que un análisis, si algo te enseña, es aprender a perder mejor, a perder a tu forma, para ir más ligero. Voy a dejar para otro momento, otra instancia, la puedo recortar, si quieren después en otro momento la charlamos, creo que después hay otro espacio, podemos charlar un poco esto también, o quedará para otro espacio, que es los 3 actos creativos para mí elementales del psicoanálisis, que los ordeno en 3 preguntas, que son ¿qué se sufre? ¿Qué se cura?
y que se duela. Que se duela no solo en tono de interrogante, sino también en tono de exclamación. Que se duela, hay que ir a buscarlo, que se efectúe el duelo. La introducción de Freud, el gran acto creativo freudiano, no es el psicoanálisis, sino primero The Talking Cure, que es la cura por la palabra, pero para hacer The Talking Cure, para curar por la palabra, primero, en un aspecto lógico, se tiene que poder enfermar desde la palabra. Y ese es el acto prometeico, el acto creativo de Freud. No la cura por la palabra, sino el sufrimiento por la palabra. En donde allí había un sufrimiento puesto en disputa, se lo pone en palabras para poder sufrir de ello. La segunda invención, que se cura bajo la transferencia, se operativiza, se crea una neurosis de transferencia, que acá, mira, Freud lo trae de una forma re clara, es buenísimo. Dice, no, porque el psicoanálisis lo que hace es inventar una nueva forma de sufrir. Ese es el acto inaugural, el acto creativo. La transferencia es el reino intermedio entre la enfermedad y la vida, en virtud del cual se cumple el tránsito de aquella a esta. Digo, la pregunta de por qué las palabras son capaces de producir alivio, efectivamente tiene que estar respondida, lógicamente, por la pregunta de por qué entonces se puede primero doler por palabras, o enfermar, o sufrir por palabras, y se puede curar con palabra y que enfermar con palabra. ¿No? Es la cuestión de transferencia, histerizar el discurso para intervenir desde dentro de él. Y el tercer acto creativo, para mí, desde este lugar, es el del duelo, que es el que acabamos de recorrer recién con este caso, ¿no? De la producción del acto creativo de hacer el duelo. Para mí esas son tres preguntas importantes. Y entonces, para terminar, y volviendo al inicio, hace un par de días estaba conversando con un colega y gran amigo, y decíamos un poco en tono de broma, de chiste y un poco en serio, como las cosas importantes que a veces solo se pueden decir si no se las toman tan en serio, que la medida para convertirse en psicoanalista es hacer hablar a una piedra. Me parece que, por un lado, esto revela lo imposible de nuestra profesión, pero por otro lado, que lo imposible a veces también sucede. Que cuando el inconsciente aparece, cuando eso habla, siempre sorprende, no solo a los analizantes, sino también a los analistas. Y si un analista pierde la capacidad de sorprenderse, tiene que revisar su posición con respecto a la ética. Así como un artista que pierde la capacidad de sorprenderse de su creación, o peor, la fe en lo que puede llegar a crear, ¿qué más podría ser después de eso? Lacan, Seminario 1, una palabra solo es palabra en la medida en la que se cree en ella, en la doble acepción del término. Creer, de crear, de introducir una novedad, de hacer algo distinto con aquello que está ordenado de otra forma, y creer, de sostener la fe que da paso al acto. Muchas gracias.